comenzamos este nuevo video y nos vamos de viaje ¿a dónde? Nos vamos a la famosa Brasil. Nos vamos a Brasil, sí, a Brasil, que está tan rankeado últimamente en TikTok, en Instagram, en todos lados uno abre y escucha música brasilera, porque los argentinos en este verano se van a Brasil. Así que tenemos 3 opciones de pasos diferentes para llegar hasta allá y vamos a estar recorriendo uno, contándole todo, mostrándole el paso a paso, hablando de precios y todo lo que quiera surgir en este viaje. De esas 3 alternativas que hay para llegar a Brasil, la que más usan es el paso de los libres. Pero siempre tenés otra alternativa que es ir por Uruguay y la otra es ir por Santo Tomé, que está bien arriba, que es una zona muy bonita cuando entras a Brasil, que es más montañoso. Primer peaje acabamos de pasar, el que está llegando antes de llegar a Santo Tomé, Santa Fe por la autovía 19, 1.300 pesitos. No le vamos a estar contando el de todos, vamos a ir tirando más o menos unos precios y de última después les contamos el total del recorrido, cuánto hemos gastado en esto. Acercándonos ya hacia lo que es el túnel subfluvial, se empiezan a ver todas las casitas, porque están aquí al costado de la ruta donde viven los pescadores. Miren, y acá hay una muy icónica que muchos conocemos, los que hemos pasado por esta ruta, que es la que vende cacharros. Es hermoso, ahí todos se llevan para su casa, recuerdos, te puedes llevar unas macetas gigantes. Todo este sector es muy bonito. Y sabe haber otras que cuelgan los pescados, te los cuelgan así en vivo, en fresco. No se ven muchos autos en la ruta, alguno que otro esperando, se ve que están viajando como nosotros en conjunto. Pero no hay tanto tráfico, así que mejor para nosotros, vamos tranquilos. Sí, con cuidado, porque a veces hay pozos, hay badenes, cosas que uno propiamente no conoce porque no transita esta ruta a diario. Así que viene bastante bien el viaje, todo hermoso, y ahora se acerca el túnel subfluvial, uno de los pocos de Sudamérica, y creo que en el mundo no hay muchos tampoco. Si mal no recuerdo, alguna vez lo leí. Así que es una tecnología súper innovadora, también con un desenlace bastante triste, porque me parece que la persona que lo había fundado se suicidó, Sí, algo pasó. no sé si es así, Ya, son historias a veces que están... ya no recuerdo bien, pero sé que algo de eso había, no sé si era quien lo diseñó. Pero bueno, está hermoso, como se ve la isla, le suelen llamar la isla estos sectores, los lugareños, la gente de aquí. Súper tupido con verde, todo, muchísimas aves, hay muchas lagunas por todos lados a medida que vamos avanzando, que se ven gracias a la afluencia de lluvias que ha habido todos estos días, que viene bastante bien, están todos contentos porque no ha sido ni de más ni de menos, es lo justo. Hola, buen día, ¿cuánto es? Gracias, chao. Bueno, saliditos del túnel, que si se dan cuenta me he pasado por debajo del agua, es algo medio que si lo pensás 2 veces no pasás. Hay un control policial siempre, que es en el ingreso a la provincia de Entre Ríos, que es mi provincia natal, amada, donde yo nací. Es un control de rutina, te piden el carnet, el DNI, constatan algunas cosas, se ve que paran a algunos y a otros no, suele pasar. Así que vamos despacito mientras lo esperamos. Miren, le mostramos que estamos llegando a lo que es la ciudad de Paraná. Acá está la ciudad de Paraná, tan conocida por sus puertos. La que fue por muy poquito tiempo, no sé si saben ustedes, pero fue capital de la Argentina. Creo que alcanzó a ser unos días, querían que sea por mucho más tiempo, pero no se pudo. Así que es una ciudad icónica que quedará en la historia de los argentinos. Pero bueno, acá los entrerrianos somos
somos muy amables, ¿no es cierto, Cris? Que vos que tuviste suegros entrerrianos, ¿cómo te atendían esos suegros entrerrianos un domingo? Contale a la gente. Sin comentarios. No, muy buena onda, espectacular. La verdad no tengo nada que decir. ¿En la mesa qué había? ¿2 sanguchitos o un banquete? ¿Cómo te preparaba don Julio Laca? De todo. La verdad que esa vez que he ido, las veces que hemos ido a comer, volvés con 3 o 4 kilos más. Sí, así eran mis padres. Ellos no demostraban su amor a lo mejor con tantos sentimientos, pero sí lo demostraban con la comida. Y es algo que me ha quedado en mis raíces y que me encanta hacer, agasajar mucho a las personas que quiero. Y bueno, esa era una de las pautas. Primera parada, viajero. Vamos a verle allí qué está haciendo. ¿En qué anda? ¿Qué está tratando de rescatar acá? La masita. Queremos la masita de agua. Deja esa cámara y ayúdame. No, hay que grabar todo, hay que dejar todo documentado. ¿La saqué? Ya pude, miren, se me cayó el jaboncito para lavar. ¿Te trajiste hasta el lavarropa acá? No sé qué onda. Traje un lavarropa súper automático, esta nueva generación, se llama Fuentón. Es esto que mi vieja siempre Ahí llevaba a está, todos lados. como con Kira. Se acaba de despertar después de una buena siesta larga que se dio. Miren qué linda la parte esta en Entre Ríos. Está la autovía, porque por ese lado también está, después no está habilitada. Pero qué linda que está la ruta. Lo que recién veníamos hablando por Handy de que está impecable la ruta. Es una ruta que no es tan transitada. Así que la vamos a dejar en el mapa acá para que la tengan en cuenta para cuando vienen o quieran ir para Brasil. O también pueden agarrar para Uruguay, para los dos lados. Bueno, ¿seguimos viaje? Seguimos. Vamos a hacer un cambio de piloto. Sí, ahora seguimos. Voy a pasar yo, voy a aprovechar un rato. Estoy inspirada con lo hermosa que es mi provincia porque yo no la conozco mucho, nací acá pero no crecí. Y le decía, es una mezcla perfecta entre lo que es llanura y montaña. No hay montañas, acá son cerros, pero podés ver a lo lejos en el horizonte esa planicie con una pequeña elevación. La verdad que espectacular. Bueno, vamos a parar acá en esta estación, esta IPF de Villaguay. Ha sido movido el camino. Hemos visto pensábamos que era un gato montés, pero no, parece que era un yaguareté, porque era grande. El bichito. Y Luis va a contar un poquito lo que vio. Para mí no vio nada, Luis, pero bueno, él dice que vio un charaguaté, vio un leopardo. Yo lo vi, lo tengo filmado. Lo tengo filmado acá, nosotros queremos ver las pruebas. Pero bueno, lo que nosotros queremos decir es que la verdad no me dejaron regresar para ver yo y constatar. Dijeron, no, seguimos, es como los ovnis, ¿viste? No, que se ve, no. Muy fuerte y además no vamos a estar dando la vuelta así. Ah, sí, porque vos lo viste. ¿Quién no lo vio? Porque yo no lo vi. Ahora sí era revés la cosa. Preguntale a la Giselle. La Giselle la que manejaba. No lo vi. Bueno, en la primera parada vamos a tomar algo acá y vamos a seguir dejando la ruta completa para que sepan cómo las 3 alternativas para llegar a Brasil. Actualizando un poco lo que va de este recorrido, acabamos de ingresar a lo que es el sector de Concordia, donde hicimos una rotonda que parecía... ¿Qué película me dijiste, Cris, el nombre? Soy leyenda porque estaba toda descuidada la entrada. Estaba cortado mal el césped, todo. Pero bueno. Y ahí vimos una iguana y todo así medio... bastante... Faltaba, viste, los bichos que pasa a veces en los lugares que están totalmente desolados. Así que bueno, pagamos peaje ahí, bastante barato. Y seguimos rumbo a lo que es Brasil. Estamos yendo por esta ruta. Se empezaron a ver las plantaciones de eucalipto, porque acá es el punto límite donde hicimos más hacia el oeste en Argentina y empezamos a subir hacia el norte, ahora en paralelo a lo que es Uruguay, que lo tenemos acá pegadito. Y se ven todas, no sé si aprecian ahí, sí, creo que atrás de Cris se notan, todas estas plantaciones de eucaliptos, donde ellos cada vez que van extrayendo los árboles, vuelven a plantar, así que tenés la línea, vas viendo desde los eucaliptos más grandes a los más chiquitos. Muy, muy bonito como cambia la vista. Ya estamos medio cerca para llegar a Paso de los Libres, no falta tanto. Falta poco ya, ¿no? Así que bueno, va a ser la próxima conexión con ustedes, viajeros, va a ser en un ratito y nosotros va a ser en unos minutos más.
Bueno, ya llegamos a Concordia, chicos. Vamos a estirar un poquito los pies. Nasta ya cargamos. Nos ganamos la pelota de Messi. Kira, alcanzame la pelota de Messi que le voy a mostrar a los viajeros. Esto nos va a servir para la playa. Ahí atrás tuya está. Está la celeste y la gris. Ah, está buena la gris. Quería opinar. Está buena. Hay unos 9.000 puntos que tenés y ponés 10.000 pesos. 9.000, Sí. 9.000 o 15.000. Así que bueno, seguimos ahora del trayecto. Estamos todos terminando acá en la canasta esto. Están cargando acá los amigos viajeros. Nosotros ya cargamos. Lo único que conseguimos agua caliente por un lado y tenía un gusto a lavandina. Tuvimos que tirarla, prefiero que los paguen y directamente comprar el agua, porque tenía un gusto a lavandina tremenda. Vamos a ver si ahora lo podemos conseguir. Gisela se fue a ver si podía conseguir para aprovechar y tomar unos matecitos, un café, un té, lo que sea con el aire, porque calorcito hace. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto es? 900. ¿900? Sí. ¿Acá qué pertenece? ¿A Mocoretá o a otra localidad? ¿Cómo? ¿A Mocoretá? ¿Pertenece a Mocoretá? Sí, esto sí. Sí, sí. ¿Está movido el día o tranquilo? ¿Hoy? Sí. No, tranquilo. súper ¿Tranquilo? Pero están esperando el... ¿Están esperando la movida? Ayer y hoy te veo tranquilo. Sí, va a empezar mañana el movimiento. Lo que van a Brasil y todo eso. Sí, sí, de vacaciones. Bueno. ¿Ustedes para dónde van? ¿Para Brasil? Para allá. Somos de Córdoba. Está barato Brasil. Estaba Sí. regalado. Sí, sí. Regalado. Sí, sí. Bueno, amigo. Que le vaya bien. suerte. Gracias. Chao. Ay, por fin. Estábamos buscando agua caliente en una estación de servicio más atrás y nos pasó que era gratis, nos dice la chica. Bueno, felices, agua gratis, qué belleza, estábamos re contentos. Resulta que pasan unos kilómetros más adelante, en este caso preparo un té, y cuando vemos, empezamos a tomar el té, el agua era pura lavandina, totalmente fuerte, no se podía tomar el té, así que tuvimos que parar a tirar el té y a tirar el agua del termo que habíamos cargado. Y paramos después más adelante en la próxima YPF y ahí ya lo pagamos. Dijimos basta, pregunté a la chica y justamente ya cobraban y le digo, disculpa, te hago una consulta, le digo, por las dudas, acá el agua, le digo, porque cargué en la otra y tenía mucho sabor a lavandina, eso es propio de la zona, a lo mejor vieron que en alguna zona le echan mucho porque tienen que desinfectar por X motivo. Y me dice la chica, no, comprá tranquila que el agua es riquísima, nosotros mismos lo usamos para tomar mate, así que ahí ya lo pagamos y ahora estamos tomando un té como debe ser, súper rico. Así que seguimos ruta, seguimos viajando y esperemos que se queden ahí para seguir viajando con nosotros. Vamos a ver cuál es el próximo punto que vamos a parar. Bueno, acá estamos llegando a Paso de los Libres. ¿En qué anda Gisela? Con esas manitos de ratita. Estamos haciendo el registro online de migraciones para pasar a Brasil. Acá completé todos tus datos, fueron muy sencillos. Dice nombre y apellido, DNI, bueno, si es DNI o qué otra clase es, el número de patente, por qué motivo, por qué vía entra, si es aérea, marítima, terrestre, si es turista, si pusimos turista. Y bueno, obviamente el coche, qué clase de coche, la patente, qué fecha de nacimiento y colocar el día de ingreso, que en este caso va a ser hoy porque vamos a entrar antes de las 12 de la noche. Así que ya lo armamos, lo hicimos y antes de hacerlo te dice, ¿estás seguro que todos los datos son correctos? Mire que esto puede incurrir en una demora grande en lo que es migraciones. Lo volví a leer por las dudas antes de darle que estamos seguros. Y ya me tiró el QR con todos los datos, la planilla lista para pasar migraciones. Muy bien, o sea que si ponen algún dato mal, te mandan al cuartito oscuro. Que después, bueno, entras como un caso sospechoso ahí, si realmente lo pusiste queriendo, no queriendo, que querías hacer algo muy oscuro, así que vamos a hacer las cosas bien y con tranquilidad. Llegamos acá a la YPF que está antes de los Pasos Libres. Este lugar reconocido para después cambiar un poco de dinero.
Acá podemos hacer el cambio de los arbolitos famosos de ahí para comprar los real. Los real. La mayoría lo hacen ahí. Mira, acá tenemos un amigo motoquero que está ahí justo preparado para pasar el paso a los libres. Vamos a seguir ahora, cargamos un poquito de nafta y seguimos del viaje. Vamos a ver si podemos conseguir unos reales. Allá están los cositos, vamos a ver si podemos conseguir unos reales. Barato, barato, barato. Ya no me cansa. Real tengo. Sí, ¿cuánto? 2.25. Claro. Precio de costo. No. Allá al otro lado está 2.40. Sí, igual tengo pic, yo es porque quiero llevar algún poquito de cosas. Lo estaba buscando entre 2.10 por ahí. Pues en Velo no hay nada. Porque estuvieron comprando las chicas recién, pero no sé si acá en otro lado. 2.10. Nosotros compramos 2.20. Ah, claro. Le compramos los mismos brasileños siempre. Claro, está lo mismo. Estamos. ¿Cuánto necesitas? Acabamos de comprar en una odisea de arbolitos que nos ofrecían 1.000.000 de precios diferentes a 217. Solo compramos un poco nada más para solventar lo que son los peajes que hay que pagarlos sí o sí en reales. Al final nos terminaron haciendo 2.17. 2.17 el mejor precio que pudimos conseguir, porque otros nos pedían 2.20, 2.25, 2.30 y 2.17 fue lo más bajo que conseguimos en el día de hoy. Así que bueno, hubo que comprar sí o sí porque ya pasamos ahora en un ratito paso a los libres y no queda otra que tener, aunque sea algunos reales. Para Ahora la calidad del papel es muy parecida a la Argentina, yo pensaba que mejor iba a ser un poquito, no, pero es muy similar. Muy bonitos. Así que bueno, seguimos viaje rumbo a Paso de los Libres. Acabamos de pasar la inmigración del lado argentino. Nos pidieron ahí los DNI, consultaron a nombre de quién estaba el auto. Y la verdad que podían habernos revisado, pero solo nos dijeron que abramos la puerta, hicieron una mirada rápida. Te preguntaron nomás de quién era el auto, vos dijiste mío, pero no te pidieron documentación, dame la tarjeta a ver si es verdad que tú. Listo, pasá, anda ya a la aduana brasilera. No, yo entiendo que no, porque total sos argentino, era la aduana argentina y está saliendo, o sea que en realidad no les importa, carajo, que la verdad les importa más del lado brasilero, que es el lado del país que está recibiéndote. ¿Será así? ¿Será? Bueno, pongan en los comentarios qué opinan a ustedes, si es muy libre el acceso, la entrada, la salida. Yo supongo que del lado brasilero será el que por ahí más puede ser una de la inmigración, al estar entrando a ese país, el que más interés tenga en constatar quiénes somos y demás. Igual, acordate que ellos ya vieron por formulario, yo hice el QR, lo hice online antes de entrar, así que vengo con el papel hecho, todo. Pero ellos no sé si lo vieron, porque este es aduana argentina, el que lo va a ver el QR es No, aduana del lado brasilera. brasilero digo, por eso digo, a lo mejor al haberlo hecho online, ya ven todos los datos precargados, ya van haciendo un chequeo con el RENAPER, chequean que realmente las personas coinciden con los DNIs que se les brinda y demás, y es más rápido. Quizás para otra persona que vaya, hace todo en el momento, le hacen demorar un ratito, deme un momento, y te tienen a lo mejor 5 minutos, 10, hasta que constatan que todo coincide, que no hay nada raro, digamos. Por eso lo digo. Bueno, Así que bueno, vamos a seguir acá con la aduana brasilera a ver qué dice. vamos a ver cómo nos va de este lado. 5:44 de la mañana, estamos levantaditos y parecen las 9. Suenan los pajaritos. Está lindo, está buena temperatura como, no sé, 10 grados. O sea, está hermoso. Vinimos a cargar nafta, que acá vemos que le dicen gasolina, lo sabíamos. Y lo que sería la nafta insignia, la premium que usamos en Argentina, le llaman gasolina aditiva. Aditivada, perdón, lo dije mal. En el surtidor 7, mira ese número que tanto nos sigue y nos guía. Nos gusta el 7, ¿no? Nosotros que creemos en esas cosas. ¿Está para tomarse ahora un tecito, algo de eso? El embotellamiento que tenemos. ¿Qué opinás? Este debe ser uno de esos puntos donde dicen que te demorás un montón, que podés estar horas y horas, que bueno, por suerte ya hoy nos tocó tranqui, lo pasamos, había mucha gente, pero ya pasamos toda la autopista y acá estamos en el último pedacito para salir de Porto Alegre, que es pasar este peaje, y nos vamos hacia la próxima localidad, que no me acuerdo el nombre, pero es la primera localidad que vi en el mapa, que ya está costera, bien contra el mar, y ahí empezamos a subir, así que Ya empieza lo muy bonito. el último tramo, y también arranca, tengo entendido, la parte más monitorizada por cámaras, en la que hay que súper respetar para que no te vuelva, porque si no te va llorando de Brasil. El día que salís te va llorando.
Y están tocando porque creo que es como en Argentina, que tienen que levantar las barreras. Están exigiendo... Qué hermosa la bocina. No, Son 100. la máxima acá en Brasil, por lo que veo, son 100. Y en alguna autopista 110. Y después 90, 80 para abajo. Pero casi siempre es 100 y 90 y 80 en algunos puntos donde puede haber algún paso, que la gente pasa de un lado al otro en la autopista, pero bien, bien. Hemos venido bien, no hemos visto ningún susto, tampoco... Vimos un par de esqueletos ahí de puente que están parados y que como que no llevan a ningún lado, tipo... Hay unos puentes al costado de la ruta, que se hechos para en la autopista. altura, son altos, como a 4 metros de altura, que me parece que quizá esto estaba... Están abandonados. Claro, ahora abandonado, pero probablemente esto ha sido una concesión para hacer una autovía. Hola, buenas. ¿Cómo va? Sí. Probablemente debe haber sido una autovía y no se terminó ese tramo, no se hizo el Claro. carril y quedaron los puentes solos, en el aire, digamos, sin uso. Después vamos a buscar info, o ustedes, si tienen conocidos brasileños. Que nos dejen en los comentarios, porque seguro tenemos seguidores. Sí, es una deducción lo que estamos haciendo, no es algo que sepamos con certeza. Pero lindo, hermoso, linda la gente, cálida. Es que Muy amable. es como estar en Argentina, en cierta forma. Sí, sí. Nada más que siempre, Maradona es más grande que Pelé, eso siempre. Él quería armar la historia, si no mete el dedo en la llaga, Es así, no siempre. es feliz. Es así. No es feliz, pero miren, en este ratito mientras charlamos con ustedes, saludamos a la gente, vemos ahí, porque también acá los brasileros que viven en partes más adentradas, obviamente que van a vacacionar a la playa también, como van con sus hijos, con Se sus llevan las cosas, bicicletas, se llevan sus todo. bicicletas, miren, ellos se llevan las almohadas, muy lindo llevarse la almohada, uno no puede salir sin la almohada. Yo que me traje, ¿qué ven ahí atrás? La almohada. Yo creo que la almohada es muy personal, pero descansás mejor con tu propia almohada. Sí. No sé, me parece. Algunos son del team almohada blanda, otro del team almohada inteligente, otro del team almohada dura. ¿Y vos de qué team sos? Eso es personalísimo. No hay que criticar a nadie. Lo que sí destacamos es sin hacer ninguna publicidad, el hotel que nos tocó en la posada. Ah, mira, justo me quedó la tarjetita acá, pero de casualidad. Posada Copacabana. Espectacular. Yo lo súper recomiendo, la verdad que fue un ángel caído del cielo ese hombre que nos encontró la noche en la estación de servicio. Dijimos, listo, si no encontramos, no nos vamos a hacer problema. Tiramos los asientos un poco, los reclinamos. Porque no la trajimos armada motorjón esta vez. Porque esta vez no lo trajimos, sí, como teníamos este hospedaje y queríamos traer muchas otras cosas, decidimos no traerlo para no agregar peso. Así que fue una... Muy cómodo el lugar. Encontrar a este hombre, ir a ese lugar, súper rápido, sencillo. Fuimos, no le vamos a decir que con miedo, pero con una pequeña desconfianza, porque estábamos siguiendo a alguien que nos encontró en una estación de servicio. Pero nunca pasa eso, ¿no? En los viajeros nosotros siempre así. Nos dejamos guiar por la intuición. La intuición decía que era una buena persona y así lo fue. Él y su señora, increíbles, súper amables. Quedó cerrada con un portón eléctrico, súper resguardado el auto, así que Mejor imposible. no podría haber sido de mejor manera. Bueno, cortamos acá y seguimos después hablando a lo mejor ya desde el mar. Claro, porque ya se viene todos los poblados costeros. Bueno, acá en la autopista, mientras vamos, acabamos de ver un cartel en portugués y más o menos entendimos que están controlando por aproximación. Todos los autos de golpe empezaron a frenar y a separarse entre sí, así que entendimos que el tema es, lo poco que nos damos cuenta es como que tenés que alejarte del auto que tenés adelante, no pegártele, porque se ve que te debe llegar una fotomulta. Debe ser masivo y le debe haber pasado a varios porque clavaron los frenos. clavados, los frenos sí están separados. No hay policía, no es que te paran como allá en Córdoba, ni te piden documentación, nada. Entiendo como que es un sistema automático. Cuando salís después de la frontera te cobran la multa. Exacto. Después te encontrás con el regalito de la salida cuando querés volver a Argentina. Así que miren, ahí les muestro. Ahí que van todos más separaditos porque antes venían todos juntos y medio apurándose. Muy bueno. Muy buena esta iniciativa, algo diferente a lo que vivimos allá. No se demora, ¿no? Yo la tengo la tarjeta esa. Bueno, acá están listos, preparaditos los primeros que van a ser usados y nos van a dar cambio. Así que ya se viene el pago del peaje. Por lo que necesito una tarjeta, le das la tarjeta a cualquiera que tenga.
Buenas. ¿Cuánto es? ¿Con PIC se puede pagar o no? No. No. ¿Velo o no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el precio? Es 5, ¿no? ¿Cuánto es? 5.50. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Hemos recibido el cambio. Y monedas. Están en el lado y hasta una moneda más para la colección. Bueno, acá salimos. Salimos a estar embotellado otra vez. No del caos. Salimos de una botella y nos metemos en la otra. Así que vamos con paciencia mientras les voy a mostrar. Ay, qué hermosos que son. Qué billetes lindos. Son muy parecidos a los de Egipto, ¿puede ser? Bueno, tienen la calidad. No, el de Egipto tiene acá un Como de logo, Turquía, me parece. logo transparente. Tienen como un aire, sí. Y bueno, acá nos tomaremos toda la paciencia del mundo para pasar tranquilos y llegar seguros a destino. Acabamos de pasar uno de los peajes, ya se hicieron las 6:40 de la tarde y está todo muy colapsado. Según me indica el Google Maps, hay un choque allá adelante. Avanzan muy despacito, no sabemos en realidad si hay una de las manos cortada y están desviando a una. Ya vimos pasar, ahí va la grúa, pasó la policía. Esperemos que esté todo bien, ¿no? Por las personas que están ahí adelante, así que vamos a ver juntos qué pasó. Y la verdad es que no se alcanza a ver todavía porque es más adelante si el choque está obstruyendo la mano o si el auto se fue a la banquina y no obstruye nada. Por ahora va todo despacito. Sí nos dimos cuenta que acá en Brasil no respetan, bueno, pasa en todos lados, pero no respetan nada, no ponen guiñe. Un desastre. Sí, nos sorprendió Nos eso. sorprendió que eso. Los autos en la autopista se te cruza hacia adelante de una sin poner guiñe, sin avisar. Es una locura. Y bueno, eso. Tuvimos puede uno que generar todos frenamos estos casos. así, que se nos clavó el freno de la nada. Veníamos recontra separados. Bueno, Por suerte no pasó nada, fue un susto nada más. porque pero... estamos atentos manejando, pero el que esté un minísimo, que puede ser que esté distraído, lo que fuera, conversando, te lo comés. Yo porque voy moviendo todos los espejos por todos lados, parezco las cámaras de Gran Hermano. Pero una locura, una locura. Pero bueno, es así, son los cuidados que hay que tener cuando salís de viaje, estar atento 100% a lo que está pasando adelante y demás. Vamos a ver cómo sigue esto, ya falta muy poquito, estamos para entrar, para llegar y vamos a probar a la circunvalación de Florianópolis, ¿cierto? Sí, vamos a agarrar la nueva circunvalación que ustedes habrán visto en los medios que se habilitó, que está llena de puentes, es otro paisaje. ¿Y cuevas o...? Y son túneles, Túneles. entiendo que dentro de estos morros pasan por el medio, por lo que veo son muchos túneles juntos. Así que vamos juntos a ver qué onda. Nos hubiera gustado pasar de día porque dice que tiene paisajes espectaculares para ver. Y bueno, va a ser de noche, no nos queda de otra, ya se hicieron las 6:40, como ahí pueden ver. Nos marca que estaríamos llegando a las 8 de la noche, 8:30 recién a nuestro destino, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque acá también ven, por ahí pasan rápido, por ahí desacelera. Así que quédense ahí, que en un ratito cuando pasemos por este lugar les mostramos qué sucedió y cómo sale todo. Vamos a tomarnos mate. Bueno, hemos llegado, ya estamos en Portobello, ya muy cerca de Mariscal, a 4 Es la kilómetros. misma península, Sí, está igual. digamos, es una Bomba, península Bombiña, todo lo mismo. grandecita, como si fuera la península de Valdés. Pero resumiendo, ¿qué estás buscando ahí en el celular? Estoy buscando una chica hablando para que me dé alojamiento por la noche de hoy, porque nosotros tenemos el alojamiento recién a partir de mañana a las 3 de la tarde. Nosotros llegamos antes, así que necesitamos sí o sí encontrar dónde dormir hoy para poder descansar más que todo. Bueno, y hasta acá llegó el video entonces, y mañana les comentaremos cómo sigue. Por el Mañana le momento, mostraremos la playita y el lugar y todo. y arrancan las aventuras en Brasil. Obrigado. Bueno, nos vemos hasta mañana.